Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos hablando sobre el tema del perdón. Podríamos comenzar haciéndonos una importante pregunta: ¿por qué es tan difícil perdonar? Una cosa es saber del tema del perdón y otra cosa es enfrentarlo y perdonar. La gente no puede perdonar a los demás por varias razones. Por ejemplo, cuando el que nos ha ofendido es un amigo. El perdón puede hacernos sentir, como vulgarmente se dice, en la lona emocionalmente. Por otro lado, el no perdonar nos puede hacer sentir emocionalmente más importantes. Por lo tanto, podría ser que en ese caso la falta de perdón hacia el amigo que nos ofendió sea por causa del orgullo. La Biblia lo establece de la siguiente manera: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, dice en Proverbios 18:9. ¿Se acuerda que estuvimos hablando en el programa anterior en cuanto a la familia Ten Boom? De manera sorprendente, el pequeño hogar de la familia Ten Boom se convirtió en el centro de operaciones de la red secreta a favor de los judíos. A partir de su refugio secreto lograron abarcar hasta los lugares más remotos de Holanda. Los miembros de la familia Ten Boom vivían una vida doble: escondían a los judíos perseguidos en su pequeño cuarto secreto por periodos de hasta 2 semanas, mientras que los demás miembros del movimiento de protección a judíos buscaban la manera de sacarlos del país sin ser vistos. Al mismo tiempo, Corrie Ten Boom vivía con el temor constante de que pudieran sorprenderlos, y con toda razón. Un colega relojero a quien el padre de Corrie había entrenado tiempo atrás traicionó a la familia. El resultado de su ingratitud fue que Corrie nunca más pudo abrazar a su padre o disfrutar de la presencia de su amada hermana Betsy. ¿Cómo podría no consumirla la amargura contra ese supuesto amigo que la delató? Ella sufrió en carne propia la realidad de las palabras del salmista allí en el Salmo 41: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Por eso la pregunta cuando comenzamos: ¿por qué es tan difícil perdonar? En el caso de Corrie Ten Boom, se podía preguntar en relación con este supuesto amigo que los traicionó. Pero ¿y usted y yo? ¿Cuáles son las razones que nos llevan a no querer perdonar a los demás? Me gustaría que podamos considerar por unos minutos algunos obstáculos para el perdón. Usted sabe que un obstáculo para poder perdonar es que no haya visto ni haya tenido ejemplo de perdón por parte de sus padres. No fue una experiencia habitual en su hogar. O aún quizás otro obstáculo puede ser el negar que hubo una ofensa. Y la persona es como que bloquear ese pensamiento y dice: no quiero pensar en ello. Niega que hubo una ofensa. Otro obstáculo para el perdón puede ser el temor a responsabilizar al culpable. Por ejemplo, la persona dice: en realidad es mi culpa. Esta manera de pensar obnubila la realidad y el dolor que sentimos por haber recibido una ofensa. Otro obstáculo sea el no haber recibido el perdón por sus ofensas pasadas. Quizás usted razona de esta manera: a mí no me perdonaron en mi pasado, ¿por qué yo sí tengo que hacerlo? O aún el hecho de no entender el perdón de Dios. Y usted se dice a sí mismo: Dios nunca me perdonará por esto, yo tampoco perdonaré lo que me hicieron. Otro obstáculo es el creer que la amargura es la respuesta normal a la traición. Y usted piensa que esto es un sentimiento normal.
O aún otro obstáculo puede ser pensar que el perdón es justificar un comportamiento injusto, y usted se rebela en su interior contra esto. O aún otro obstáculo puede ser que usted quiera observar una muestra de arrepentimiento, una disculpa en la otra persona para recién perdonarlo, y entonces dice, no puedo perdonarlo porque no está arrepentido por lo que hizo. Otro obstáculo al perdón puede ser tener un sentido de poder al no perdonar. Y entonces usted trata de controlar la situación y a la persona, diciéndole necesita reconocer lo mal que actuó. O además de esto, albergar un corazón orgulloso y endurecido que se convierte en una barrera espiritual. Me rehúso a perdonar, dice usted en su interior. Son obstáculos para el perdón. Aún rehúsa el dejar ir el deseo de venganza y usted quiere que esa persona pague por lo que hizo. ¿Cuántos obstáculos? Y usted podría agregar algunos más, seguramente, si medita en esto. Pero quiero decirle algo. La falta de perdón puede convertirse en una barrera emocional que puede dañar muchas otras áreas de su vida. Hay algo sobre lo que sí tiene control y son sus pensamientos. Es por eso que la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5 habla de esto. Decida entonces cambiar su forma de pensar y pídale a Dios que sensibilice su corazón para tener la capacidad de perdonar. ¿Cuántos obstáculos y cuántas excusas a veces nos impiden tomar una decisión para perdonar? Pensemos por un momento en cómo se desarrolla una fortaleza espiritual. Si el enemigo gana una batalla en la guerra, significa que ha ganado territorio. El enemigo ha tomado parte de su territorio. Con esa ventaja ahora él tiene una base segura desde la cual puede seguir avanzando. Si nos han lastimado y como resultado hemos albergado ira en el corazón, debemos darnos cuenta de que ese enojo no resuelto puede ser una victoria del enemigo. Tal como dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, allí se comienza a desarrollar esa fortaleza espiritual, dándole lugar al enemigo. Pero ¿cómo se establece una fortaleza espiritual? Primero, cuando decidimos no perdonar al ofensor, albergamos enojo no resuelto. En segundo lugar, el enojo no resuelto le permite a Satanás levantar una muralla en nuestras mentes. Esa barrera entonces es un lugar fortificado desde donde nos lanza sus dardos de fuego, como dice en Efesios 6:16, los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego de acusaciones y falta de perdón continúan ardiendo en nuestro corazón y nos tienen mentalmente cautivos para hacer la voluntad del enemigo. Hasta este punto estamos sumidos en una batalla espiritual. Para poder ganar la guerra es necesario reconocer que la batalla por la libertad se lleva a cabo en la mente. Necesitamos llevar cautivo todo pensamiento de falta de perdón y entregar toda ira que no está resuelta a Dios. Por eso Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, no quiero experimentar la derrota en mi vida. Gracias porque vives en mí. Eres más grande que Satanás que vive en el mundo. Sé que he sido comprado con el precio de la sangre de Cristo. Y quiero, Señor, rechazar todo pensamiento que no provenga de ti. Decido perdonar a los que me han herido. Decido entregar todo mi dolor y enojo en tus manos. Decido resistir a Satanás y todo su poder. Todos fuimos creados con 3 necesidades básicas dadas por Dios: la necesidad de amor, de significado en la vida y de seguridad. Muchas personas que han sido lastimadas se sienten insignificantes y sin fuerza alguna. Por tanto, tratan de satisfacer su necesidad de significado en la vida no perdonando a los demás. La falta de perdón les da un sentido de poder y superioridad sobre los demás. Si un amigo suyo lo traiciona, es posible que por algún tiempo sienta que no tiene control para dejar de sufrir, ya que a nadie le gusta sentirse así. La falta de perdón provee una ilusión de poder. Al no perdonar se tiene un sentido de poder. Al aferrarse al odio hay un sentido de fuerza. Al responder con venganza está jugando el papel del poder.
Por eso llegamos a pensar equivocadamente diciendo que es muy normal que me resienta contra quien me ha hecho mucho daño. Si lo perdono, se va a salir con la suya. Los que me ofendieron tienen que pagar por lo que me hicieron. ¿No ha pensado algunas veces así? Sin embargo, el resultado de esto es que está evidenciando una actitud de orgullo que coloca al ofendido en una posición de juez, más arriba inclusive que Dios, quien sí está dispuesto a perdonar y olvidar, como lo dice Isaías 43:25. Yo soy el que perdono, el que borro tus rebeliones, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué no pensar entonces correctamente, diciendo, ya que Dios me ha perdonado por completo, puedo dejar mi resentimiento y decidir perdonar a los demás? Confiaré en Cristo, quien vive en mí, para que perdone a través de mí. Esto va a traer un resultado totalmente diferente. Va a evidenciar un corazón humilde que tiene el deseo de perdonar a los demás de la misma manera que Dios le perdonó a él. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 6:14? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y comienza el versículo diciendo, si perdonáis, vuestro Padre os perdonará. Entonces debemos comenzar a pensar correctamente. Volvamos al ejemplo de Corrie ten Boom. Después de haber sobrevivido los sufrimientos de los campos de concentración, de haber vivido en prisiones infectadas de pulgas y ratas, de haber perdido a su padre, a su hermana por causa del maltrato humano, de haber enfrentado la muerte a diario de tantos amigos y compañeros allí en la cárcel, y de tratar de sobrevivir en medio de lo que parecía ser el triunfo de la maldad. Uno podría pensar que la vida de Corrie era mucho más fácil, pero esto es una presuposición equivocada. Ella tuvo que enfrentar problemas. Ella no podía dormir por las noches. No quedó libre sino hasta que tomó la decisión final de perdonar de manera cotidiana y luego vivir a la luz de la decisión cada día de su vida. Ella escribe con absoluta y extraordinaria sinceridad: me gustaría poder decir que después de vivir una vida larga y fructífera y de haber viajado por todo el mundo, he aprendido a perdonar a todos mis enemigos. Me gustaría poder decir que de mi ser interior fluyen pensamientos llenos de misericordia y bondad hacia los demás, pero no es así. Si hay algo que en realidad he aprendido es que no puedo experimentar buenos sentimientos y conductas si no provienen de parte del Señor cada día. ¿Qué palabras de Corrie ten Boom? Ella aprendió que no solo tenía que recibir el perdón de Dios, sino que también tenía que perdonar como Él perdona. Ella necesitaba mostrar misericordia, pues el mismo Señor dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y le hago una pregunta: ¿podemos nosotros perdonar de la manera que hizo Corrie ten Boom? ¿Podemos nosotros perdonar a los demás de la manera que lo hizo Dios con nosotros? Me gustaría que pensemos por unos minutos esa parábola del siervo malvado allí en Mateo 18:23 al 35. El Señor Jesús contó esta parábola acerca de un siervo que le debía al rey 10.000 talentos, más o menos unos 50 millones de dólares actuales, mucho dinero. El rey ordenó que vendieran al siervo y a su familia junto con todo lo que poseían. Este siervo cayó de rodillas rogándole al rey que tuviera misericordia de él, diciéndole, yo te lo pagaré todo. El rey extendió su misericordia, le perdonó toda aquella deuda, grande deuda que tenía. Sin embargo, cuando más tarde este siervo fue a buscar a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, podríamos decir $50 actuales, y le exigió el pago inmediato, y este consiervo cae también de rodillas, y le ruega que tenga de él misericordia, diciendo yo te lo pagaré todo. Pero el primer siervo envió al hombre a la cárcel hasta que pudiera pagarle la deuda. Fíjese, el rey representa a nuestro Dios, quien perdona todos nuestros pecados. Lo hace con sinceridad, lo hace gratuitamente, y le dice al siervo, no me debes nada. Pero el siervo a quien se le perdonó toda aquella deuda no estaba dispuesto a perdonar las deudas de un consiervo que imploraba su perdón.
Esto nos deja una tremenda lección. Si no estamos dispuestos a otorgar el perdón verdadero a los demás, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará a nosotros. ¿Cuánto le debíamos a Dios? ¿50 millones de dólares? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas cosas hicimos? Sin embargo, Él nos perdonó. ¿Y cómo no podemos nosotros perdonar a otros que representa una deuda de $50 en relación con la gran deuda que teníamos con Dios? Por eso, quizás la pregunta sería, ¿por qué debemos perdonar? La respuesta es muy obvia, porque Dios lo dice. Pero ¿por qué Dios dice que debemos perdonar? Primero, porque los demás lo necesitan, y segundo, porque nosotros lo necesitamos. Sí, primero porque los demás lo necesitan, y segundo porque nosotros lo necesitamos. Hace un tiempo, George Herbert dijo una frase muy importante en cuanto al tema del perdón. Dijo que quien no puede perdonar rompe el puente por el que él mismo debe pasar si quiere llegar al cielo, pues todos tenemos necesidad de recibir perdón. ¿Cuál es la voluntad de Dios acerca del perdón? Dios ordena que nos perdonemos unos a otros. Hemos visto con claridad allí en Efesios 4:32, como dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios ordena que nos perdonemos. Dios quiere que perdonemos a los demás porque Él nos perdona a nosotros. Pero también la voluntad de Dios me habla de que Dios quiere que desechemos la falta de perdón y que tengamos un corazón misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que cumplamos nuestra responsabilidad de vivir en paz con todos. Si es posible, dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que venzamos el mal con el bien. La voluntad de Dios es que seamos ministros de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 y 19 lo expresa de esta manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, sí, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Dios quiere que seamos ministros de la reconciliación. Esto es parte de su voluntad. Dios quiere que perdonemos. Quiero mencionar en esta oportunidad, antes de terminar este programa, simplemente mencionarle, ya que la vimos en otros programas, las etapas del perdón, para que usted pueda examinarse a sí mismo en su corazón y mirar dónde está parado. En primer lugar, enfrente la ofensa. El dolor que pueda sentir es personal, injusto y profundo, lo sé, pues tiene una herida que solamente puede sanar si perdona a quien lo hirió. En primer lugar, usted debe enfrentar la realidad de lo que ha sucedido y no obstaculizar la sanidad verdadera, racionalizando el evento y enfocándose en un pensamiento falso. Enfrente la ofensa es la primera etapa, pero en segundo lugar, sienta la ofensa. Por lo regular, no odiamos a los extraños o conocidos. Tan solo nos enojamos con ellos, podríamos decir. Pero Lewis Smedes escribe, cuando una persona destruye lo que se ha creado por medio del compromiso y la intimidad, destruye algo muy valioso. Entonces sentimos ira u odio como respuesta a un dolor profundo e injusto. El odio hacia el ofensor debe aflorar desde lo más profundo de nuestra alma y debemos tratar con ello. Sin embargo, no todo el odio es incorrecto, ya que Dios odia la maldad. Entonces, sienta la ofensa, no se niegue al dolor, no oculte el dolor. Usted se sintió dolido por esa ofensa. Entonces, la segunda etapa es, sienta la ofensa. Pero en tercer lugar, perdone al ofensor. Hay una frase que expresa, errar es humano, perdonar es divino. Este famoso dicho de Alexander Pope es un recordatorio para todos nosotros. Sin embargo, la realidad terrenal que vemos cada día es más parecido a esta expresión. Errar es humano, culpar a alguien más es más humano. Es mucho más fácil culpar a otros que perdonar.
Pero Dios nos ha llamado a perdonar, y cuando lo hacemos, el perdón genuino nos acerca al corazón del Señor y nos conformamos al carácter divino de Cristo. Pero en cuarto lugar, recuerde, encuentre la unidad si es posible. Las relaciones llenas de resentimientos llegan a su fin, pero las que están llenas de perdón prevalecen. Sin embargo, la reconciliación dentro de una relación que significa la restauración de la unidad está condicionada a algunos factores vitales. Cuando estas condiciones se dan, cuando ambas personas se comprometen a ser sinceros en la relación, hay esperanza real de que los dos puedan ser de un solo pensamiento y de un solo corazón otra vez. La Biblia dice: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Encontrar la unidad, si es posible. Esto es una etapa maravillosa. La honestidad que se necesita para la reconciliación, para la relación o las relaciones interpersonales son usadas por Dios, porque van a revelar nuestras debilidades, pero también nos permiten fortalecer nuestra relación con Él. El primer paso hacia la reconciliación es evaluar con honestidad sus debilidades y las de la relación para saber dónde es necesario hacer cambios. Por eso el salmista dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Abra su corazón, comparta su dolor. Quizás necesite tener una conversación sincera con su ofensor, explicándole su dolor, lo que ha sufrido, la tristeza que hay en su corazón, no atacándole a la persona, sino más bien hablando a su corazón, hablándole de las ofensas y diciéndole cómo le hicieron sentir. Al mismo tiempo evalúe si el ofensor asume su responsabilidad, porque el ofensor tiene que sentir su dolor. Si ignora el dolor y responden con lo mucho que usted los ha herido a ellos, entonces no está listo para una reconciliación, porque no están listos para asumir su responsabilidad. Necesita tomar en cuenta su dolor tanto como toma en cuenta el suyo. Debe manifestar un dolor piadoso. Me gustaría estar terminando este programa, quizás con la gran pregunta, ¿cómo perdonar otra vez? ¿Cómo perdonar otra vez? Bueno, no permita que los pensamientos vuelvan una y otra vez a su mente. Deténgalos en cuanto se generen. Con todo valor, dígase a sí mismo, me rehúso a guardar un registro de esto, me niego a llevar una lista de ello. Recuerde que el amor no guarda rencor. Pero además, resístase a caer en la tentación de volver a hablar del asunto, después de que haya habido una confrontación sincera con el ofensor, de que se hayan tratado ambos lados de la situación, o que la otra persona se niegue a hablar del problema. Deje que el Espíritu Santo sea quien haga su obra de convicción. Pero además repita las Escrituras en su mente, permita que la perspectiva de Dios cambie la suya, permita que el corazón de Dios cubra el suyo. En el tiempo de la prueba repita una y otra vez, el amor cubre este pecado. Señor, permite que yo pueda ser una expresión de tu amor, que pueda reflexionar en tu amor, el cual cubre todo lo malo. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, repita las Escrituras en su mente, entregue la situación al Señor. Jesús entiende bien cuando lo han lastimado a usted. Cuando a Él lo persiguieron, sabía que el Padre Celestial iba a juzgar con justicia a su manera y en su tiempo, y usted puede estar seguro de lo mismo. La prueba por la que esté pasando puede hacer que usted se amargue o que sea mejor. Dígale al Señor, entrego mi corazón en tus manos, confío a ti mi vida. Sé que tú juzgarás esta situación con justicia. Recuerde lo que Él hacía cuando le maldecían, dice que no respondía con maldición, pero al mismo tiempo interceda a favor de su ofensor. Dios no nos dio la oración como una opción, es un mandato, es una orden. Cuando le han hecho daño, ore y dígale, Señor, dame la visión para ver a esta persona a través de tus ojos, que pueda entenderla como tú lo haces. Pero al mismo tiempo, siempre piense en dar más de lo que recibe.
Ore para que Dios le ayude a entender el pasado del ofensor, cómo su dolor interior contribuyó a que él le hiciera la herida que ahora usted está sintiendo. Enfóquese más en cómo puede suplir alguna de sus necesidades internas, pues es más bienaventurado dar que recibir. Otorgue la gracia, la misericordia, el perdón de Dios. El perdón es una expresión directa de la gracia, de la misericordia de Dios. Recuerde que gracia es obtener lo que no merecemos, el perdón. Y la misericordia es no recibir lo que sí merecemos, el castigo. Por eso, sea un instrumento de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Una buena forma de terminar es ver el final de la historia de Corrie ten Boom. Las terribles experiencias de la Segunda Guerra Mundial quedaron muy atrás para ella, pero la feroz batalla entre el perdón y la falta de él siguió librándose en su interior. ¿Cómo podía ella encontrar la fuerza para estrechar la mano de alguien que para ella representaba el régimen malévolo que destruyó a las dos personas que más amaba en el mundo? ¿Cómo podría ella perdonar a ese hombre? Para su desilusión se dio cuenta de que ella no podía. Ella escribe y dice: su mano estaba lista para estrechar la mía, y yo, que había predicado tantas veces que debemos perdonar, tenía mi mano al lado de mi cuerpo. Había muchos pensamientos de ira y venganza en mí, pero los reconocí como pecado. Jesucristo murió por ese hombre. ¿Debía yo pedir algo más? Señor Jesús, oré en ese momento, perdóname y ayúdame a perdonarlo también. Traté de sonreír, luché para poder levantar mi mano, no podía. No sentía nada, ni siquiera la más mínima chispa de calor o misericordia. Así que nuevamente elevé una oración: Jesús, no puedo perdonarlo, dame de tu perdón. Al tomar su mano sucedió lo más increíble. Desde mi hombro, a través de mi brazo y hasta mi mano, sentí como si una corriente eléctrica pasara de mí hacia él, y de mi corazón brotó un amor por ese extraño que me estremeció. Así que en ese momento descubrí que el mundo no depende de nuestro perdón o de nuestra bondad, sino de la de Él. Cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, junto con el mandato nos da el amor para darlo. Jesús nunca nos diría amad a vuestros enemigos sin darnos el poder para hacerlo. Corrie ten Boom experimentó ese amor hasta que murió en el año 1983. Quizás no hay mejores palabras para describir el corazón del perdón de Corrie y de su vida de amor que las siguientes, como dice Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Que estos pensamientos le ayude a tomar decisiones de fondo para abrir sus manos y perdonar, y tener un corazón en condiciones delante de Dios. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.